Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Grace Efficient Podcast. Feliz jueves, ¿cómo estamos? Priscila se está riendo porque dice, hoy no es jueves. Yo sé que hoy no es jueves, pero lo vamos a postear en un jueves. Other thing you said, Monday. Ok. No. Bueno, Priscila, vamos a darle un break. Pero bienvenidos a todos. Esperamos que estén teniendo un hermoso día. Ya sea el jueves, que el día que lo posteamos, o cualquier hora o día que están escuchando este mensaje. Hoy tenemos una palabra para ustedes que es tan necesaria. A veces algo que como que no le damos la importancia que deberíamos darle. A veces pensamos que es algo, no diría insignificante, pero algo pequeño, pero se nos olvida el poder que tiene. Y esto es la oración. Ok, vamos, baby. Sí, en Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así es. La oración es tan importante. Y estábamos mencionando en nuestro episodio de inglés que dependiendo de donde tú te criaste, quizás la oración para ti se ve un poquito diferente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me crié de un lugar cristiano en Venezuela, y para mí la oración se veía de esta manera. Nos sentábamos, cerrábamos los ojos, a veces nos arrodillamos, a veces quizás nos agarrábamos las manos y orábamos. Entonces, creciendo, en lo que iba obviamente creciendo, yo siempre pensé que la oración tenía que ser algo así bien formal. Pero entendiendo que ahora que estoy un poquito mayor y que ya me he dado cuenta que Dios y el Espíritu Santo está en cualquier momento, en cualquier hora, donde quiera que tú te encuentres, me he dado a entender que puedes orar en cualquier momento de tu vida. Así es como hablar con una persona que está ahí al frente de ti o hablar con un familiar, un amigo, pero es como que eso más, como que ni siquiera uno lo puede poner o comparar con una persona porque Dios es mucho más. Dios puede, uno puede traer a Dios todas las cargas que uno tiene y Él no se siente cargado. Obviamente Él siente dolor por ti y Él llora por ti, Él te ama porque tú eres su hijo, pero no es como una persona como, por ejemplo, Johnny. Yo a veces le descargo todas mis ansiedades, todo lo que me está molestando y, o sea, a veces al final del día llego a la casa o al teléfono, le digo todo y después, como 10 minutos después, me dice como que, ok, ahora me siento igual que tú. Sí, estresado y ella así como que, ya me siento Ya me mejor, siento gracias por mejor, escuchar. gracias. Pero Sí. es como un hábito que no es... Es bueno hablar con las personas que están en tu vida, familiares, o sea, personas que... Tira mi teléfono, pero no se preocupen. Personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para bendecirnos, pero también que no se nos puede olvidar que Dios es nuestro consejero, Dios es nuestro Padre. Amén. Y Dios quiere escuchar cuando nosotros clamamos hacia Él, Él quiere estar ahí para consolarnos. Así es. Y cuando se trata de la oración, muchas veces hasta yo me he encontrado en una situación que yo pienso, bueno, ya Dios sabe lo que yo siento, ya Dios sabe mi situación. Y a veces pensamos que no tenemos que orar por esa situación porque Dios ya la conoce. Uh-huh. Pero en realidad Dios quiere que específicamente le hables de tus deseos, de las cosas que estés pasando, de cómo te sientes. Y estaba mencionando a nuestra audiencia americana o en inglés que una de mis oraciones más íntimas ha sido en el carro, de camino a mi casa y diciéndole, Dios, hoy el día fue pésimo, no me gustó esto, este cliente hizo esto y me sentí así. Y hay tanto poder en eso porque, como decía Priscila, uno a veces tiene que descargarse y tiene que hablar y uno quiere que alguien la escuche. Y a pesar de que quizás tú pienses que
bueno, solamente estoy hablando, realmente Dios no me está respondiendo, porque piensas que tienes que escucharlo ahí directamente en ese momento y piensas que es una conversación de un solo canal. No es cierto, Él siempre está escuchando y a veces te puede sorprender de una manera inmensa cuando te responde las oraciones cuando menos los esperaba. Ujú. Y Él siempre está hablándonos. A veces nosotros estamos muy preocupados en nuestro estrés, en lo que estamos pasando, que no le damos ese espacio o ese tiempo o no estamos lo suficientemente sincronizados con Él y no escuchamos su voz, que Él siempre nos está hablando en todo momento. Y es muy importante el tener ese tiempo de meditación, de pues tiempo con Él a solas, sin, obviamente es bueno orar con otras personas, pero ese momento de oración íntimo con Dios, personal, no se puede olvidar. Así es. Y en Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces, dependiendo de qué estemos pasando, y vamos a hacer claro que si eres humano vas a pasar por situaciones que te van a preocupar. Por ejemplo, estamos ahorita pasando por la pandemia. Hay obviamente tantas cosas que pasan, crímenes, ataques terroristas, guerras. Y hay muchas razones por qué podemos preocuparnos. Discúlpeme. Y también las preocupaciones que tenemos del diario vivir, o sea, preocupaciones que son del futuro, de cómo voy a hacer esta cosa, cuál va a ser el resultado de tal cosa. Y a veces nos vamos como que muy, muy allá y tenemos que acordarnos que en el presente es donde tenemos que estar. Discúlpeme por la tos. No sé si a alguno le ha dado COVID, pero a mí me dio hace como 4 o 5 meses y desde entonces he tenido esta tos que como que no se me quita. Y he escuchado que muchas personas están pasando por lo mismo, pero Dios quiera se me vaya pronto. Pero lo que estaba diciendo es que sí, que uno se puede preocupar de tantas cosas. Es fácil preocuparse, especialmente si, yo, en mi opinión, disculpen, pero si eres una mujer, tienes como que un nivel de preocupación al 100%. Y si eres madre, pues eso se sube a 200%. Entonces, a mí me gusta pensar de que si hay algo que me estoy preocupando, ¿verdad? Y no está en mi control, que no hay razón de preocuparse porque preocupándote no vas a poder hacer nada. Y me gusta pensar que si está fuera de tu control, está en el control de Dios. Y así me gusta cuando oro y cuando nosotros oramos y eso, le pedimos a Dios que se mantenga en el control de nuestra vida. Porque si Él está en control, todo pasa y todo se desenvuelve en una manera que lo va a glorificar a Dios. Y una de las cosas más importantes y algo que queremos que sea claro es que tú puedes orar en cualquier momento, ya sea en un momento de dificultad, puede ser en un examen, cuando estés peleando, qué sé yo, si estás peleando con tu esposa o tu esposo, si estás teniendo una pelea con tus amigos y tú le pides a Dios, Dios, no sé qué hacer, no tengo control, por favor, interviene. Uh-huh. Y Dios está en cualquier momento. Si te sientes mal y a veces si ni siquiera sabes qué decir, no tienes palabra, puedes hasta decirle, Dios, sabes que no tengo palabras, no sé, pero tú sabes cómo me siento y solamente quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo. No hay ninguna oración que sea muy pequeña o muy grande para Dios. Y no necesita ser súper elaborada y tener ¿cómo te digo? Como decirlo de cierta manera, que Súper de cierto formal. tono. Tiene que sonar como tú. Si suena como si estás hablando con una amistad, lo más seguro es que lo estás haciendo correctamente. Y no es que si lo haces de otra forma no es correcto, pero es como que, ¿por qué fingir ser una persona que no eres cuando Dios conoce quién tú eres mejor que tú? También el pedirle a Dios en oración algo en específico es bien importante. Yo le estaba diciendo a Johnny que hace como un mes atrás estábamos hablando y yo estaba bien estresada, estaba pasando por algo bien fuerte y
estaba como que ya no tenía ninguna solución y le estaba diciendo a Johnny y él me dijo, ¿pero tú has orado? Y yo le dije, sí, claro que estoy orando, tú no ves, yo te estoy diciendo que estoy orando. Pero él me dijo, no, estás orando específicamente por esa cosa y le estás preguntando a Dios así, tal como me estás diciendo. Y yo le dije, no, y ahí me puse a llorar porque entonces como que me di cuenta que no le estaba preguntando a Dios, no le estaba haciendo esa pregunta a Dios porque tenía como que un poco de temor de cuál iba a ser la respuesta de Dios. Y entonces, pues tomé esa semana para como que orar diferente, orar más intencionalmente y hacerle esa pregunta a Dios todos los días. Y todos los días Él me reveló algo nuevo. Y al final de esa semana me dio como otra confirmación de algo que necesitaba escuchar. Y es maravilloso cuán grande Dios es, especialmente en una situación cuando uno piensa que está en lo más bajo. Uh-huh. Y Él sí habla, Él sí te está hablando. Y creo que esto va a ser una buena manera de continuar el siguiente episodio. Uh-huh. Porque la mayoría de nosotros, sea cristiano o no, tenemos conocimiento en cómo la oración se ve o cómo se hace una oración. Pero muchas veces no sabemos o no entendemos muy bien las maneras que Dios habla. Hay muchos de nosotros que hasta llegamos a una cierta edad y nunca hemos escuchado la voz de Dios o nunca hemos recibido una revelación de Dios. Y pues en el episodio siguiente vamos a hablar un poquito de eso, de las maneras que Dios nos ha hablado a nosotros y las diferentes maneras que quizás te puede hablar a ti. Muchas veces Dios no les habla a todo el mundo de la misma manera. Por eso es que es tan bonito tener una relación con Dios, porque no se va a ver exactamente como tu prójimo, no se va a ver exactamente como tu amigo. Y de esa manera pues es algo que tienes que tener en cuenta, que simplemente porque tu amistad o tu amigo o tu novia o tu esposo oran de una cierta manera y Dios les habla a ellos de una cierta manera, no significa que la tuya sea menos o más. Uh-huh. Simplemente es una relación diferente. Y también es importante escribir o tomar nota de esas oraciones, porque cuando uno las ve de nuevo unos meses después, unas semanas después, a veces un año después, uh-huh, puede darse cuenta que, wow, Dios sí contestó todas estas oraciones y todos los milagros que Dios ha hecho, las promesas que Él ha cumplido. Tú lo ves escrito, entonces eso es como que prueba de cuán grande Dios es, porque a veces se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No solo eso, sino que también nosotros oramos por los sentimientos que estamos sintiendo en ese momento. Uh-huh. Y se nos pasa ese sentimiento, una semana después ni nos acordamos de que oramos. Uh-huh. Pero cuando tú escribes tu oración y, qué sé yo, un año después, 2 años después, revisas el teléfono y encuentras en tu sección de notas la oración que tú le rogaste a Dios, uh-huh, y ves que Dios te respondió cada una de esas peticiones que estaban en tu oración. Quizás a ti se te olvidó, pero a Dios nunca se le olvida. Exacto. Y cuando puedes ver la grandeza de Dios y saber que Dios no se le olvidó tu petición a pesar de que a ti se te olvidó, y ves eso, uh-huh, o sea, Dios se glorifica, sí, y ahí te das cuenta y engrandece tu fe. Amén. Y bueno, para cerrar este episodio, como le dijimos, vamos a continuar el siguiente hablando un poco más de las maneras que habla Dios. Y pues esperemos que de alguna manera u otra esto les haya ayudado de alguna manera y que en su oración quizás, aunque sea más simple, puede ser un poco más íntima. Y nada, pues vamos a orar y cerramos el episodio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por este momento y este tiempo que nos permite pasar con nuestra audiencia. Señor, te glorificamos y te damos toda honra porque tú te la mereces, Señor. Te pedimos que veas todas estas oraciones y todas estas peticiones y te las ponemos al frente de ti, Señor. Sabemos que tú siempre nos estás escuchando y a pesar de que quizás a veces se nos olvidan nuestras oraciones, a ti nunca se te olvidan, Señor. Y entonces te pedimos, Padre, que te glorifiques a través de nosotros, que nos des más fe y que nos respondas esas oraciones de una manera tangible, de una manera evidente para ayudarnos
no a ti, pero ayudarnos a nosotros engrandecer nuestra fe y saber que tú estás escuchando nuestras oraciones, Señor. Te damos gracias, te damos honra y todos los que creen dicen amén. Bueno, muchachos y muchachas, nos vemos el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Bye bye. Bye. Adiós. Bye.